Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, cristianos fronterizos. Estimado oyente, ¿gozas de victoria, seguridad y descanso en el Señor? Deseo que sí. Eso significa que estás donde Dios quiere que estés. Si estás dudoso, si crees que sí vives como Dios quiere pero no disfrutas de su descanso, puede que la historia de hoy te hable tanto como me habló a mí. Estamos casi al final del libro de Josué, concretamente en el capítulo 22. Te recomiendo que cuando puedas lo leas. Te pongo en contexto. Israel ha conquistado Canaán, ha tomado posesión de la tierra que Dios le prometió. La repartición de la tierra prometida ya se ha hecho. Podemos decir que Josué ha cumplido el propósito para el que fue escogido. Si recuerdas, nada más comenzar la conquista, hubo 2 tribus y media que se quedaron al otro lado del Jordán. En realidad, se quedaron los familiares de los soldados, porque estos se comprometieron a ayudar al pueblo en la tarea de la conquista de Canaán, y así sucedió. En los primeros 8 versículos de este capítulo, Josué reconoce que los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés han cumplido la promesa que hicieron a Moisés, y también han cumplido con Josué hasta el final. Han luchado y han servido a Dios, por lo que Josué no duda en reconocerlo. Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que yo os he mandado. De esta manera, Josué da el visto bueno para que estas 2 tribus y media regresen al otro lado del Jordán, no sin advertirles. Solamente tened mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis todos sus mandamientos, que le seáis fieles y que le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Parece evidente que Josué como líder no quiso dejarse nada en el tintero, así que después de reconocer y elogiar el trabajo de estas 2 tribus y advertirles o aconsejarles, les despidió con su bendición y ellos se volvieron al otro lado del Jordán. Hasta aquí podríamos pensar que todo está bien, pero lo cierto es que no. ¿Por qué estas 2 tribus y media preferían estar más cerca del enemigo que del tabernáculo de Dios en Israel? ¿Por qué preferían estar al otro lado del Jordán? Esa no era la tierra que Dios había prometido a Israel. No formaba parte de la herencia. Todos sabemos que Egipto representa el sistema del mundo, mientras que Canaán era un símbolo del reposo que los creyentes encontramos en Dios, concretamente en Cristo, nuestro conquistador y libertador, nuestro capitán. El desierto es el lugar en el que permanecemos cuando no queremos entrar en su reposo. ¿Por qué se empeñaban estas 2 tribus y media en dividir al pueblo y salir de Canaán? Quizá porque eran creyentes fronterizos, personas que creían en Dios, sí, pero les gustaba vivir a su manera, creyendo que allí donde ellos estuvieran, Dios también estaría con ellos y les apoyaría en todo lo que emprendieran. De igual manera, en la actualidad, vivimos divisiones en las iglesias en donde un grupo de creyentes se aleja de la congregación e inicia su propio peregrinaje al otro lado del Jordán, fuera de Canaán, convencidos de que allí también obtendrán victoria, seguridad y descanso. Esta historia puede enseñarnos mucho. Pronto llegamos al versículo 10, en donde estas 2 tribus y media construyen su propio altar. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. La pregunta es, ¿por qué hicieron esto? ¿Echaban de menos el tabernáculo? Si es así, ¿por qué no se quedaron con el resto del pueblo siendo un solo pueblo? Es triste cuando recurrimos a medios artificiales para que el resto sepa que somos pueblo de Dios. ¿Qué estamos reflejando más? ¿Realmente que somos pueblo de Dios o que somos unos cristianos fronterizos?
Esta acción, la de construir el altar, fue malentendida por el resto de las tribus de Israel, que se prepararon para la guerra sin dudarlo. No obstante, Josué, líder sabio, envió una comisión de investigación encabezada por Fineas para indagar qué es lo que estas 2 tribus y media pretendían. Fineas les recordó lo que ocurrió en Números 25, cuando Israel participó en los ritos paganos moabitas y fallecieron 24.000 personas. También el pecado de Acán, que les llevó a la posterior derrota en Ai y a la muerte de 36 soldados judíos. Fineas intentó hacerles recapacitar y así les propuso: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Pero la realidad es que estas 2 tribus y media no estaban dispuestas a abandonar su posición. Ellos pensaban que aquel lugar era mejor para su familia y su ganado, también que no corrían peligro lejos del pueblo de Israel, y que puesto que su intención no era mala, lo único que pretendían con aquel monumento era recordar a quién pertenecían. A veces nos preguntamos por qué no disfrutamos de la victoria, la seguridad y el descanso que Dios promete a sus hijos, y parte de la respuesta está aquí. Dios no quiere que seamos cristianos fronterizos, personas que vivimos con una mano puesta en el mundo y otra en Él. Él ha prometido hacerse cargo completamente de sus hijos. Cuando nos esforzamos creyendo que lo que nosotros pensamos nos conviene más que lo que dice su palabra, corremos el gran riesgo de ser cristianos fronterizos. De alguna manera le decimos: creo que Canaán no es suficiente para mí. Entiendo a los hermanos que están en Canaán, pero yo sé que a mí me conviene más vivir en el límite, concretamente al otro lado de la frontera de Canaán. Al fin y al cabo, estimado Señor, no estoy lejos del lugar en el que quieres que esté, quizá un paso, quizá con un pie en cada lado, unas veces más allí y otras quizá más aquí, según convenga. Jesús dejó bien claro cuál debe ser nuestra actitud. En Lucas 9:62 podemos leer: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas 2 tribus y media pusieron su mano en el arado, sí, lucharon y ayudaron al pueblo, sí, pero no paraban de mirar hacia atrás, concretamente al otro lado del Jordán. Cuando esto ocurre, somos engañados por nuestros propios argumentos. Escucha bien cuán absurdo es lo que estas 2 tribus y media responden a Fineas para justificar la construcción del altar. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así, vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso, edifiquemos ahora un altar, para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. ¿No te parece ridículo? Así actúan los cristianos fronterizos, simulando una espiritualidad y creando problemas donde no los hay. Ellos pensaban que los hijos de Israel llevarían a la incredulidad a los hijos de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. ¿No sería más bien al revés? ¿Quiénes eran los que se habían distanciado? ¿Quiénes los que en lugar del verdadero tabernáculo preferían un monumento hecho a su antojo? ¿Quiénes los que en lugar de la presencia viva del Dios de Israel preferían el testimonio de un altar? Tan pronto habían olvidado el altar de las 12 piedras que levantó Josué como símbolo de que ya no había marcha atrás. Cruzar el Jordán implicaba aceptar una nueva vida de dependencia constante en la provisión de Dios. Solo así el pueblo disfrutaría de victoria, seguridad y verdadero descanso. En cualquier caso, Fineas aceptó los argumentos de estas 2 tribus y media, por lo que no propició la guerra. El versículo 34 con el que se cierra el capítulo es muy revelador. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios.
¿Qué significa entre nosotros? ¿Podemos cambiar la voluntad de Dios a nuestro antojo entre nosotros? Ese entre nosotros tiene mucho peligro. Dios ha dicho esto, pero entre nosotros lo vamos a hacer así porque nos conviene más. Estimado oyente, Dios no traspasó todas las fronteras del universo a través de su Hijo Jesús para que nosotros tuviéramos que preocuparnos de construir un Dios a nuestra medida. No necesitamos un Cristo distinto en cada pueblo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No necesita que ningún monumento ni ninguna imagen dé testimonio de Él. Su templo está formado por piedras vivas que viven conectadas a Él, la piedra principal, angular, la base sobre la que se sostiene su iglesia. Somos nosotros mismos, gracias al poder de su Espíritu Santo, los que podemos dar el precioso testimonio de su vida, la que cada día va transformándonos a su imagen. No hay otro camino posible. Escucha las consecuencias a las que se enfrentaron estas 2 tribus y media. Puedes leerlas en Primera de Crónicas 5, 25 y 26. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Arbor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Estimado oyente, estas 2 tribus y media habían batallado bien, según los estándares del mundo, pero en lo profundo de su corazón guardaban una motivación que no era correcta, pues no confiaban en que Dios dispondría lo mejor para ellos. Creyeron que separándose de sus hermanos y del tabernáculo tendrían más éxito en su vida. Dios examina nuestros corazones y determina nuestra posición final. Esta gente tuvo el ejemplo de grandes líderes como Josué y Caleb, quienes siempre sirvieron al Señor y confiaron en Él con todas sus fuerzas, pero renunciaron a la autoridad de los mismos al apartarse del pueblo e iniciar su propia andadura. Estimado oyente, no quiero ser un cristiano fronterizo, un creyente que tiene una mano en el mundo y otra en el Señor. Quiero entrar en su reposo. Quiero confiar en que Dios es mi victoria, seguridad y verdadero descanso. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.